Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más, fuera de nuestro estudio, y hoy nos encontramos en un lugar muy especial, con una invitada muy especial. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer todas las facilidades que nos dio este espacio, que bueno, ustedes no pueden ver todo, pero estamos en un espacio que se llama Sin Reserva. Sin Reserva es un restaurante que está abierto todos los días, donde pueden venir aquí a desayunar, y nosotros estamos en la parte de arriba, y en la parte de arriba se llama Senda Recepciones. ¿Dónde está este lugar? Bueno, pues este lugar está muy fácil porque está frente a la laguna de Acuitlapilco. Entonces, la verdad es que es un espacio que yo tiene poco tiempo que lo conozco, ya había escuchado mucho hablar de él, pero pues hoy nos han recibido aquí y nos han recibido por dos razones. Una, porque pues estamos saliendo de nuestro estudio, pero la más importante es porque aquí vamos a realizar nuestro próximo evento de nuestra edición de mujeres, que es la 14ª edición de mujeres que hacemos. Y bueno, pues teníamos que venir a volver a conocerlo, a saber cómo va a estar la dinámica de este evento. Así es que muchísimas gracias a Fátima Portillo por todas las facilidades y por lo que se viene con este evento. Y tenemos a una invitada que me da muchísimo gusto porque ya tengo un poco de años de conocerla, pero tiene poquito tiempo que hemos tenido como un acercamiento pues ya más puntual, porque ella forma parte de nuestra edición de mujeres de este año, pero además hay otra sorpresa mucho más importante que vamos a tener con ella, que ahorita les voy a platicar. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Jenny Aide Hernández Mendieta. ¿Cómo estás, Jenny? Muchas gracias, Marisol, por esta invitación y pues más que nada el recalcar que me siento muy feliz y orgullosa de pertenecer a esa edición de la revista, porque también le estás dando mucha difusión a la mujer con discapacidad y casi muchas veces no sucede, ¿no? Ay, no, pues créeme que siempre tratamos de ver qué mujeres son las que están haciendo cosas muy importantes, teniendo logros muy importantes también, y tú no eres la excepción. Pero bueno, antes de que continuamos, me gustaría que tú me dijeras cómo prefieres que te diga, Jenny, Aide, ¿cómo? Pues mira, actualmente me gusta que me digan Aide. ¿Aide? Ok, Aide. bueno, pues incluso así están tus redes, ¿verdad? Sí. Como Aide. Ok, Aide. Bueno. Pues, ¿quién es Aide? Resulta que Aide es una maratonista sobre silla de ruedas y asesora con perspectiva de discapacidad. Esto que leí en esta información que nosotros vamos solicitando me pareció muy interesante porque asesora con perspectiva de discapacidad, híjole, creo que hay una necesidad, seguramente tú lo vives más, Aide, en nosotros, o a lo mejor yo desde un medio de comunicación, sí se puede notar, pero ya también nos platicarás de esto, ¿no? Voy a dar una breve lectura de un poco su carrera, porque la verdad, creo que tiene muchos logros, es mucha información. Entonces, vamos a dar un adelanto, porque sí me gustaría que justo supieran como un poco por qué ella tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, ella nació con una discapacidad motriz que ha ido progresando.
A los 10 años de edad se mudó a Tlaxcala, aunque es originaria de aquí de Tlaxcala, por motivos del trabajo de su papá, pues se ha movido y una parte estuvo viviendo en Saltillo, Coahuila, que fueron los primeros años. A los 12 años inició su carrera deportiva gracias a la invitación de dos profesores de educación física que estaban buscando a niños y adolescentes con discapacidad para ser el primer equipo de atletas con discapacidad en el estado, para asistir a la Paralimpiada Nacional en 2005. En 2009 a 2012, pues empezó a mejorar como atleta, se posicionó como una de las mejores en su categoría y hasta 2012 logra calificar en sus primeros Juegos Paralímpicos cuando tenía 20 años, siendo juvenil, en donde obtuvo el lugar número 12 en la final. Luego en 2013 tuvo una participación en la categoría en el Mundial de Lyon, Francia, y así les iré diciendo de los años. Pero miren, me quiero ir como a la última parte, en donde recientemente, que justamente cuando nosotros la entrevistamos, o porque llamó mi atención en redes, porque yo la vi muy contenta, levantando ahí los brazos con el primer lugar en Caracas, Venezuela, y además había rompido récord. Entonces, en ese momento la busqué, le dije, yo quiero que estés en la edición de mujeres, y después tenía dos competencias muy cercanas, y era Exacto. Guadalajara, y ganaste el primer lugar, y luego me dijiste, y luego me voy a Los Ángeles y quedaste en tercer lugar. Exacto. Entonces, bueno, a mí me gustaría, antes de que conozcamos un poco más de ti, em, Aide, en este trance de la vida que de pronto te toca tener una discapacidad, digo, no sé en qué momento fuiste consciente de esto y cómo es que aprendes a vivir con una discapacidad, porque obviamente la tuya es de nacimiento, como pasa con otras personas que puede ser por un accidente, ¿no? Claro. Pero tú, ¿a qué edad pudiste como verte con esta discapacidad? Pues yo creo que siempre tuve como esa conciencia, o sea, no sé, desde que tengo conocimiento de mi existencia Ujú, es cuando supe que yo tenía una discapacidad, porque yo siempre fui como una niña muy sociable y me gustaba jugar con todos los niños, mm, pero de repente entre cirugías y todo eso, a veces pues el yeso que nos ponían en los años 90, que era muy pesado de la cintura para abajo, pues era de yo no puedo hacer todo lo que ellos pueden hacer, ¿no? O sea, ujú, no siempre voy a poder jugar con mis amigos porque hay momentos o periodos en los que yo tengo que estar en el hospital para poder mejorar, ¿no? Porque era lo que se tenía en el pensamiento todavía en los años 90, porque estábamos en el modelo médico rehabilitador en donde se creía todavía que la discapacidad se podía curar ok, y justamente mi discapacidad se le creía que se podía curar, ¿no? O sea, que podía yo volver a caminar como cualquier otra persona convencional. Entonces, desde ahí supe que pues no, o sea, yo tenía una discapacidad y que no iba a ser como todos los demás niños, ujú, pero cuando a mí me quitaban el yeso, yo era la más feliz, era la más libre porque yo podía volver a ver a mis amigos, podía volver a jugar con mis hermanos y en mi capacidad, o sea, en mi capacidad hacía lo que yo quería, o sea, correr, tal vez a mi manera, correr, jugar, treparme, no sé, pero eso me hacía sentir que de alguna manera no era como los demás, pero me sentía muy feliz cuando yo era libre sin el yeso, sin las cirugías, ¿no? ujú. O sea, es común que una persona con alguna discapacidad se la pase entre hospitales y regresar a sus actividades normales, Sí, o sea, no creo que todas las discapacidades, pero la porque tuya sí. lamentablemente hay otras discapacidades que se las viven en centros de rehabilitación, o sea, Ujú, por ejemplo, por eso justamente existe los CRIT y ujú, los Teletón, porque hay discapacidades que pues requieren de más más cuidados, ¿no? Entonces, ujú, casi por lo regular los niños están siempre ahí en rehabilitación o en estos centros de rehabilitación como el Teletón, como ya lo había mencionado, pero por ejemplo, en mi caso, pues muchas veces ese tipo de rehabilitación era en casa, ¿no? O sea, después de las cirugías que me quitaban el yeso y tenía que volver a aprender a caminar, pues optaban por que mis rehabilitaciones fueran en casa
Y yo creo que desde ahí supe que tenía que ser muy disciplinada en eso, ¿no? Porque me decía mi mamá, oye, tienes que hacer estos ejercicios para que puedas volver a caminar. Entonces era todos los días mi mamá, oye, ¿ya hiciste tu trabajo de liga? ¿Ya hiciste estos ejercicios? Y yo así, ya voy. Entonces eso como que me fue generando una disciplina en todos los aspectos, ¿no? O sea, Ujú, tengo que hacer esto porque esto me va a ayudar a mejorar, a hacer más fuerza en la pierna, me va a ayudar a mejorar a caminar. Entonces yo creo que en ese aspecto pues sí fue mejorando para mi propio bien. ujú. Y lo que mencionas en lo que acabo de leer, Aide, me parece muy importante el trabajo que puede generar un maestro. Es decir, tú dices que llegas a los deportes por maestros, Claro, porque hacen este tipo de invitación. Y yo lo he comentado muchas veces, ahí se nota la parte fundamental de un maestro, de que realmente que haga su trabajo o su vocación, ¿no? No sé cómo llamarle, pero tú llegas justamente por esta invitación. ¿Fue la primera que tú dijiste sí o te costó como de, oye, mamá, papá, puedo o sí me puedo inscribir o tú dijiste sí a la primera? no, fíjate que hubo una historia detrás de todo esto y lo voy a contar. O sea, en la primaria yo también practicaba todos los deportes que se podía, porque mi mamá Ujú, le decía al profesor de educación, hágale correr, hágale todo lo que quiera porque necesita fortalecer y todo eso, ¿no? mm, Yo creo que desde en el inter de los 10 años a los 12 em, iba bien con el tema de la discapacidad. ujú, Pero después de los 12 años vino un deterioro con mi cadera y mi mamá empezaba a notar que yo pues tenía más desnivel, rengueaba más, tenía más dolor. Entonces, la maestra igual, en ese tiempo yo jugaba con el equipo de fútbol de la secundaria. ok, Era buena, me gustaba mucho el fútbol. ujú, Pero la maestra empezó a ver que pues sí tenía dolor, ¿no? Al correr y me decía, ujú, oye, ya no puedes estar haciendo esto porque te vas a lastimar y yo no quiero ser responsable de lo que te pase, pero yo te quiero enseñar algo que existe para ti. Y yo así como de, ¿qué? O sea, hay deportes para personas con discapacidad y yo, pero yo me siento normal, o sea, no creo que lo necesite. ujú. Y me dice si lo necesitas. Y entonces mandó a traer a mis papás. Un día mandó a traer a mis papás, le presentó a estos dos maestros y les empezaron a comentar como el deporte paralímpico, ¿no? El deporte para personas con discapacidad, o sea, nadie, o sea, yo nunca sabía que existía, que existe desde los años 60, ¿no? O sea, Ujú, después también de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que esa ya es otra historia. Pero yo, o sea, yo no sabía que existía este deporte, o sea, no. Y yo les dije a mis papás, no quiero ir, o sea, yo quiero seguir jugando fútbol. Y ya después mis papás me dijeron, no, es que sí tienes que ir ahí porque ya no puedes estar haciendo fútbol. Y ya fue como, no sé, después de que empecé a ir al campamento, al mes me dicen mis papás, oye, tienes que tener otra cirugía porque algo está pasando contigo, ¿no? O sea, no lo sabía, o sea, yo normal, o sea, sí sabía que tenía dolor, pero no sabía qué pasaba dentro de mí, ¿no? ujú. Entonces ya me empezaron a decir que mi cadera ya no aguantó tantas cirugías, tuve una descalcificación pues muy mala. Considerable. Ajá, como mis huesos pues eran muy infantes, pues no aguantaron. Entonces, de alguna manera, mi densiometría pues no era tan fuerte como para aguantar todo eso y lo único que quedaba era salvar la cadera izquierda, ¿no? Fue como una reconstrucción y era volver a empezar. Entonces, desde ahí sabía que ya no iba a poder caminar igual ni correr. O sea, yo ya estaba con la mentalidad, pero pues también el campamento y conocer a mis amigos con otras discapacidades me ayudó como a asimilar esta parte, ¿no? O sea, Ujú, tal vez voy a quedar en una situación en donde puede que yo tenga o adquiera otra discapacidad, pero pues tengo amigos que tienen o están en otra condición, ¿no? ujú, Y traté de entenderlo y ser empática con los demás y fue como que eso también me ayudó, ¿no? Y sí, o sea, después de eso, pues ya iba como que siempre a mis entrenamientos, ¿no? Y me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho y justamente desde ese momento yo quería correr silla de ruedas, pero pues siempre fui como que muy fuerte en los brazos y mis profesores me dijeron, no, o sea, la verdad tú es que vas a lanzamientos, tú tienes cuerpo de lanzadora y te vas a lanzamientos. Y dije, bueno, voy a aprender qué tiene de malo, ¿no? ujú.
Y pues me fui formando más y como que le empecé a agarrar más cariño a la jabalina, al lanzamiento de jabalina. Y dije, no, me gusta más la jabalina, porque es como que no requiere de tanta fuerza, requiere de más técnica, es como un arte, ¿no? Un arte de lanzar la jabalina. Ujú, ujú. Y bueno, en el inter de que yo cumplí ya los 15 años, que fue ya como la de las últimas cirugías, fue donde ya de plano dije, ya no voy a caminar como antes, o sea, ya fue como, ya perdí como la Jenny de antes, Ujú, pero tengo que saber cómo, de qué manera voy a mejorar como persona, ¿no? ujú. Y después de tanta cirugía y de rehabilitación, pues decidí volver a los entrenamientos, porque yo dejé de entrenar de los 14 a los 17 Ay, un justamente buen por todo ese rato. periodo. Ok. Entonces, primero como que me enfoqué, volver a caminar, volver a aprender cómo hacer otra vez eso, pero pues yo ya tenía como em, pues un acortamiento muy, pero muy prolongado. O sea, si yo tenía un acortamiento de 4 centímetros, a esa época y hasta ahora tengo un acortamiento de 11 centímetros. Entonces, era para mí muy difícil volver a equilibrarme, ¿no? Y Claro. volver a tener como ese equilibrio al caminar Ujú. y fue complicado. Entonces ya cuando ya había agarrado otra vez como un poco de más fuerza con las piernas, le dije a mi papá, quiero volver a entrenar. Quiero volver a entrenar, pero ya de manera profesional, porque quiero dedicarme a eso. Y sé que en algún momento me va a ayudar, ¿no? Como persona y como, pues a lo mejor y puedo agarrar un buen lugar, ¿no? A nivel nacional, pero no imaginé que eso me llevaría como a lo más internacional. Ok. Sí, Oye, pero en este inter fue que em, tuviste depresión. sí, Mm. sí me decaí mucho. Incluso hubo momentos en donde yo ya no quería comer. Y, por ejemplo, la última cirugía, mi mamá tenía que decidir entre cuidarme o cuidar a mis hermanos. Pero como era un hospital militar en donde pues te asignaban como un enfermero que te cuidaba todo el tiempo, mi mamá me dejó en el hospital por 3 meses. Entonces, pues yo tuve que pues adaptarme, ¿no? Y, pero también extrañaba mucho a mi mamá porque pues yo tenía 15 años, o sea, necesitas a tu mamá, ¿no? En ese Ujú, tiempo y pues tuve que aprender a ser como de alguna manera independiente, que sabía que pues ahí estaban enfermeros y doctores que me ujú, cuidaban, ujú. pero eso también me hizo decaer. Y ya cuando llegué a casa, pues igual estar como otro año en cama, yo así de, ya no puedo más, o sea, ya no quería comer, ya no dormía, ya no comía. Entonces mi mamá así como de, ella siempre fue ruda conmigo, dura, dura, o sea, no era así como de, ay, pobrecita, yo así, no, o sea, no te voy a dejar dormir en el día porque tienes que dormir en la noche. No me dejas dormir a mí y yo tengo que cuidar a tus hermanos, ¿no? Y me daba ¿Tú de eres comer la a la mayor? fuerza. No, yo soy la del medio. Ah, ok, ok. Sí, pero no nos llevamos por mucho. O sea, Ujú, de mi hermano mayor y yo nos llevamos por 3 años y mi ok. hermano 4 años en menor. Entonces, pues me hacía comer a la fuerza, o cuando yo no quería comer, o sea, bueno, no comas, o sea, en un día no comas y vas a ver que al otro día vas a tener hambre, y se me daba hambre. Entonces, de alguna manera eso me ayudó como a ir yendo poco a poco. Sí fui al psicólogo, tuve terapias, entonces eso como que me ayudó como que más. Pero lo que más me ayudó fue a regresar al deporte y volver a ver a Ok. mis amigos, que ya había pasado muchos años y yo así como de, ah, ya crecieron, ¿no? Ya Pero, cambiamos. pero ¿en qué momento decides? ¿Cuando tu recuperación de salud estaba mejor, Sí, física? sí, ya cuando ya había vuelto a caminar, Ok. sí, ya dije, ya tengo que regresar, porque es algo que me va a ayudar como a avanzar y a seguir. Pero regresaste a la misma disciplina. Sí, Ok. sí, a la misma disciplina. Ujú. Que también me costó mucho volver, eso sí no te lo voy a negar, pero valió la pena. ¿Qué es lo que más te costó en este regreso? La fuerza, o sea, perdí mucha fuerza en los brazos, Mm, porque, o sea, las rehabilitaciones solo eran las piernas, pero no hacía nada en los ok. brazos. Y como estuve todo un año en cama, pues no me movía para nada. Ujú, Entonces perdí demasiada fuerza, demasiada condición y eso fue lo que me costó más, ujú, muchísimo. Pero bueno, la verdad es que aquí en Tlaxcala hay muy buenos entrenadores y los que me tocaron, pues sí me ayudaron como ujú. a regresar de alguna manera Ok. a esa Y, disciplina. y entonces, bueno, continúas bueno, con este receso que haces, regresas, continúas con esta misma disciplina.
Y ahora cuéntame cuál es el salto que das de lanzamiento de jabalina a ahora ser corredora de maratón. Sí, justamente cuando te quedaste en la lectura de mi última participación en el Mundial del 2013, Ujú, fue cuando me dan otra noticia dura donde me dicen, oye, vamos a cerrar el evento, no sabemos cuánto, pero ya no se va a volver a abrir olímpicamente, o sea, ya no sabemos por qué necesitamos abrir otros deportes, ¿no? Que se ujú, cerraron hace mucho tiempo. ujú, Entonces, en el deporte paralímpico es así, o sea, cierran unos eventos para poder abrir otros. Pero como no somos tanta población en personas con discapacidad que no sé, o sea, a lo mejor convencionales, ¿no? O sea, somos, no sé, en convencionales son 30, en Juegos Olímpicos nosotros a lo mejor y nos reducimos a 20, 15 muchas ujú, veces, ¿no? ujú, Entonces, para que haya así como un número significativo de atletas, cierran eventos para poder abrir otros. Y desafortunadamente cierran mi evento para poder abrir otros. Y bueno, yo tomo la decisión de, digo, ¿qué voy a hacer, no? O sea, sigo, no sigo. Que en ese inter también mi entrenador me dijo, oye, pues pásate al lanzamiento de disco. Y le digo, voy a intentarlo, no, o sea, no perdemos nada. ujú. Logré ser la mejor de mi país, ¿El lanzamiento de disco? sí, O pero sea, después de que te me costó muchísimo y aparte en ese momento pues también tuve como que más retroceso en mi discapacidad y dije, no, sabe que ya no puedo más. O sea, ya no, por más que entrene las piernas, por más que entrene todo, la cadera, ya no, ya mis piernas ya no me responden como antes, ¿no? Entonces, como que va pasando paulatinamente esta parte, ¿no? Y muchas veces amanezco sin fuerzas y prefiero caminar en silla de ruedas por lo mismo, ¿no? Porque no, por seguridad, porque muchas veces como que se pierde esa coordinación y para no caerme prefiero andar en silla de ruedas. Entonces, pues en ese momento fue cuando yo también encontré trabajo Ok. y en Puebla. Entonces, pues le dije al profesor, ¿sabe qué? Me voy a retirar por un tiempo en lo que pienso que voy a hacer con mi vida deportiva, con mi carrera deportiva, porque siento que estoy como en un limbo, ¿no? Me siento Ujú, perdido. Entonces, en ese tiempo, pues preferí como pues crecer de manera profesional, que ujú, me ayudó muchísimo el mejorar como esta parte de la publicidad, del diseño, y más aparte empecé a estudiar como los temas de discapacidad, entonces me gustó mucho y en ese inter pues conocí a otros amigos que me dijeron, oye, ¿por qué no haces maratón en silla de ruedas? O no sé, te pones a correr como para... Eso te va a ayudar mucho como a la salud mental, tanto a la salud mental como a la salud física, ¿no? Y como en ese tiempo pues yo era una persona muy robusta, me dijeron, te va a ayudar también mucho a tu calidad de vida, a bajar de peso. Y yo, bueno, lo voy a hacer como recreativamente. Y fue cuando me empezó a gustar mucho y lo empecé a practicar y como que siguió ese espíritu competitivo, ¿no? Y después vino pandemia, pero pandemia me ayudó mucho porque el trabajo era en casa y como el trabajo era en casa tenía más tiempo de entrenar. Y como mm, todo era en casa, o ujú, sea, estoy trabajando, tomo un descanso, me voy a entrenar. ujú, Como y era toda una rutina. Y como yo estoy acostumbrada a la rutina, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? ujú, Y ya cuando termina la pandemia, pues me paso como a las pistas, al suelo, y empecé a ver que pues corría más rápido, no me cansaba como antes, ¿no? Porque creo que inicié corriendo 5 kilómetros y yo ya me estaba muriendo. Pero ya ok, cuando me paso pues a la calle, a las carreteras, ujú, corría 20 kilómetros y no me cansaba. Y yo me sentía muy liberada, o sea, muy libre, ¿no? De respirar aire puro, ujú, de sentir como ese airecito. Y por lo regular, pues cuando nos toca correr distancias, pues lo hacemos como en carreteras o cosas que requieren como para hacer distancias y no aburrirte en una pista. ujú, ujú. Entonces dije, yo creo que si practico otros meses más voy a estar preparada por un maratón. Y sí, el primer maratón que hice fue a finales del 2021, cuando justamente pues ya estaba terminando la pandemia y pues me doy cuenta que sí realmente iba a ser buena y dije, bueno, O sí sea, te hice llevó un año. no, me llevaron 2 años entre el 2020, bueno, un año y medio. Ujú, Fue a principios del 2019. 2020, no, fue a principios del 2020 cuando empecé a hacer Ajá. este deporte Ujú, y mi primer maratón fue en el 2021. ok. Pero, o sea, no quiere decir que sea buena,
sino que yo ya tenía como una base de fuerza, ¿no? O sea, Ujú. como ya había tenido otros entrenamientos, Sí, pues ya, claro. ya tenía una base de fuerza. Sí, tu cuerpo no, Eso ya me no había, era ajeno a tu cuerpo, ¿no? exacto, no era algo nuevo para mí también. Ujú, ujú, Entonces, eso también me ayudó como, pues, a ser mejor, ¿no? ujú. Ya la fuerza ya la tenía, entonces nada más era como la condición, la resistencia. Entonces, quise probar mi primer maratón en la Ciudad de México y pues dije, bueno, creo que sí soy media buena, pues vamos a seguir probando, porque en ese tiempo quedé en tercer lugar. Entonces dije, bueno, pues voy a seguir como practicando, a ver qué pasa. Y en el 2023 es mi primera maratón internacional en China, que quedé bien hasta atrás, en el lugar onceavo, pero pues me gustó el tiempo y dije, bueno, no estoy tan mal en tiempo. Creo que hice en O sea, cuando ese... dijiste el onceavo, yo me imaginé como que habías llegado en el lugar 540. No, Dije, no, no bueno, tanto, pero bueno, se sabe que China también es bueno, un... me refiero a que efectivamente, o sea, los tiempos que se manejan del primer lugar al onceavo, pues obviamente que ya es que estés en ese lugar, ¿no? Pero bueno, Sí, no fue tan mal la posición que tuviste. exacto. Y bueno, ya era un tiempo muy bueno, Ujú, porque de Ciudad de México a Chengdu ya había bajado mi tiempo. O sea, mm, ya, si en Ciudad de México hice 2:22, en China hice 2:06, entonces ya había mejorado mucho el tiempo. ujú, Y eso también me abrió como a otros eventos internacionales. ok, Y hasta, bueno, hoy en día mi mejor tiempo en maratón ha sido unos 52, pero sí, este año lo quiero bajar, lo quiero mejorar. wow. Sí. Oye, ¿y o sea, idea de quién se acompaña? Porque tú me dices que vas, bueno, cuando yo recién que volví a mirarte o como a mirarte un poco más, fue que estabas en Venezuela, regresaste, te fuiste a Guadalajara y luego te fuiste a Los Ángeles. Es decir, tú eres tu propia, que te inscribes, o sea, tú eliges a tu entrenador o cómo es tu trabajo ahí. Bueno, debo decir que sí tuve un poco de ayuda en cuanto al entrar a maratones internacionales, Ujú, pero justamente porque ya sabía que ya tenía un buen tiempo, ¿no? ujú. Entonces, cuando yo ya tengo un buen tiempo de 2 horas en maratón, busco a un amigo que yo conocía desde hace muchos años, que desde, o sea, él ya también ya tiene como una carrera larga, pero lo conozco desde que yo era lanzadora, o sea, desde el 2012 yo lo conocía. Ok, ok. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no soy lanzadora, pero soy maratonista, tengo este tiempo, me gustaría seguir, eh, pues formándome, ¿no? A nivel internacional y estos son mis tiempos. Y me dice, bueno, él es español, oye, tía, ya, o sea, ya tienes que salir del país. Entonces él como que empezó a escribir a organizaciones y empezó a como a difundir mi currículum y se empezaron a abrir las puertas. O sea, Ah, ok. y lo mejor de todo es que, o sea, yo sé que en nuestro país muchas veces como que este deporte es muy celoso, pero digo, bueno, la verdad es que me dio mucho gusto que una persona ajena a mi país me haya ayudado, ¿no? Y sin recibir nada a cambio. Claro. Y bueno, contestando a la otra pregunta, es que he recibido mucho apoyo de otros compañeros justamente aquí en México en cuanto a técnica, disciplina, y muchas veces me invitan, oye, vamos a rodar, y como soy de las pocas mujeres que corre maratón, pues trato de pegarme a ellos, ¿no? Porque pues no es igual entrenar con una chica que está a tu nivel que con otros chicos, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil entrenar con chicos, es muy difícil porque siempre te quedas hasta atrás, pero tratas de Ujú. pegártele, ¿no? Y eso también Eso ayuda a mejorar la condición. exacto. Y siempre he entrenado con hombres, o sea, siempre que me invitan, siempre digo sí porque sé que voy a mejorar o Claro. me van a dar algún tip, algún consejo. Y siempre he entrenado así, o sea, siempre entreno sola, pero cuando hay oportunidad de que me inviten, voy. O sea, siempre Ok. voy. Sí. Ujú. ¿Y cómo le hace Aide para justamente pues financiar su carrera deportiva? Es decir, mm, entiendo que hay algunos deportistas que, bueno, pues reciben algún apoyo del gobierno, Claro. ¿no? O tienen patrocinadores, pero en tu caso, ¿cómo has logrado sobrevivir? Bueno, eso también es una pregunta muy interesante, pero bueno, en primera instancia, la mayoría de las carreras que estoy financiando actualmente es por los premios que he ganado en los maratones. Ok, O sea, la verdad es que no veo ganancias,
y todo el dinero que gano lo invierto en otras carreras. O sea, o lo Ok. invierto en las carreras o lo invierto en la silla, lo que le haga falta, En ¿no? tu En equipo. material, exacto. Ujú. Porque además Entonces, dices que es cara. es muy caro ese deporte. O sea, la verdad es Ok. que Pero mm, ¿qué no- es caro? ¿La silla de ruedas? todo, Ah, ok. todo. O sea, es caro la silla de ruedas, es caro las ruedas que lleva, o sea, las tapas de fibra de carbono, es caro las llantas que se llaman tubulares y es caro el mantenimiento. Porque no en todos lados puedes llevar la silla, que te la alineen, a que te ayuden como a darle el soporte. Y tampoco es caro viajar con la silla. Que diga, perdón, tampoco es barato viajar con la silla, Mm, porque también tienes que pagar, ¿no? Para poder viajar con el la silla. peso y Exacto. todo. Ok. Sí, entonces eso requiere de mucha inversión. O sea, en promedio, mantener tu silla de ruedas, ¿cuánto equivale? Yo creo que por mes unos 5,000 pesos. Ok. Sí. Y bueno, ya de los viajes, pues ya es otra historia. Claro, claro. Pero Eh, bueno, como dices tú, de lo que ganas, ahora qué bueno que ganas, porque si no, si no ganara, porque pues si no no, iría a más carreras. exactamente, ¿no? Eso es Sí. lo padre de que estés ganando, pero si no ganas, pues también cómo avanzas, ¿no? Exacto. Y bueno, también tengo algunos amigos que, bueno, hoy en día también se han vuelto patrocinadores, Ok. que me ayudan en especie, ¿no? A lo mejor y no me dan dinero, pero sí me ayudan con material o con uniformes, porque pues como no me gusta acercarme tanto a gobierno o a las federaciones, no Ujú. tengo un uniforme como tal, o sea, Ok. de los demás deportistas, ¿no? Mm, Entonces, tengo amigos que me hacen mis uniformes, mis playeras, entonces eso también ayuda muchísimo porque no me gustaría llegar a una carrera sin mi bandera, ¿no? Sin tener una bandera, o sea, estoy representando a mi país, pero no, ¿con qué? O sea, ¿no? No. ujú. Entonces, sí, siempre voy con algo que diga México, mi nombre también. Ah, qué padre. Sí. Ok. Oye, y pues creo que justamente mucho me llamaba la atención ahora que nos platicabas en la entrevista, que qué tan difícil es ser deportista, ¿no? Pero deportista con una discapacidad, pues lo es más, ¿no? Y luego eso agrégale que eres deportista, pero eres mujer, pero tienes una discapacidad, pues eso se incrementa, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta parte como mujer? Pues es complicado, porque, bueno, tú has tocado un tema muy importante que aquí en nuestro país pues vivimos de diversas discriminaciones. Y pues como mujer, el simple hecho de ser mujer es una discriminación. Luego tener discapacidad, otra discriminación. Y eso lo he vivido mucho por temas laborales, ¿no? Pero en cuanto a deportivo también, o sea, la verdad es que así siempre ha pasado, ¿no? Que siempre nos dicen es que las mujeres corran más despacio, los hombres deben de tener más patrocinios porque pues competimos con más hombres, pero pues no le quitamos el mérito a las mujeres que también tenemos buen nivel, o sea, buen Ujú. nivel en cuanto a competitividad. Y si me hablas del deporte en general paralímpico en nuestro país, la verdad es que es bien complicado y bien difícil porque en primera, la mayoría de nuestro país pues no está como diseñado para las personas con discapacidad, desde el transporte y la economía, ¿no? O sea, no todos tenemos esa oportunidad de tener un carro para ir a entrenar. Entonces, en mi caso también me pasó muchas veces, ¿no? Que como yo no tenía carro para ir a entrenar, cuando yo iba a la universidad y justamente cuando logré calificar para Juegos Paralímpicos, tenía que moverme en un transporte público. Pero ese transporte público yo lo usaba para dormir, ¿no? Entonces, de alguna manera me ayudó. Pero para mí era como un doble esfuerzo, ¿no? El de tener que caminar para ir al Claro. transporte público, el de llegar a mi lugar de entrenamiento. Ujú. Para mí ya era otro, era como un calentamiento, un entrenamiento, ¿no? El Ok. de caminar demasiado. Y todavía entrenar ahí, en tu área de entrenamiento, cuando tal vez en otros países, pues no hay necesidad ni de moverte, ¿no? O sea, puedes estudiar ahí en tu universidad y entrenar al mismo tiempo lo que sucede en Estados Unidos. Por eso hay atletas de primer nivel. Pero en nuestro caso no, o sea, tenemos que movernos para poder entrenar en otro sitio, los que llegamos a estudiar, porque no todas las personas con discapacidad llegamos a la universidad. Mm, Muchas veces pues nada más se termina la primaria o la secundaria, ¿no? ujú. Aquí, pero pues las personas que logramos terminar una licenciatura, una maestría, realmente es como un sueño y es muy poquito porcentaje. Claro, sí, porque aparte, igual y puede ser que sea o haces deporte o estudias, ¿no?
exacto. y a lo mejor Sí, es eliges bien estudiar complicado. y no hacer un deporte, porque también, pues un deporte entiendo que tiene es una carrera que no es para toda la vida, ¿no? O Ujú. sea, tiene cierto periodo en el que dices, bueno, pues ya, ¿no? Sí, fíjate que yo también tuve como que esa cercanía con mis entrenadores, de que siempre me decían, oye, siempre tienes que estudiar una carrera porque, y a todos les decían, a todos los atletas, ¿no? Ujú. Afortunadamente, casi todos los atletas llegaron a ser universitarios, Ay, qué padre. pero también hay otra historia. Ahorita llego con eso. Entonces, mi maestro siempre me decía, oye, tienes que estudiar porque no siempre se vive del deporte. O sea, tú terminas tu vida deportiva y ¿qué vas a hacer? O sea, y eres una persona con discapacidad, o sea, sí te lo decían tal cual, ¿no? O sea, no vas a poder tener un trabajo como tal, o sea, tienes que estudiar. Y la segunda pregunta era cuando yo llegué a la universidad, me dijeron, oye, ¿vas a seguir entrenando o vas a seguir estudiando? Porque yo prefiero que estudies. Y era lo que pasaba con los demás atletas. Dejaban de ser atletas para Ok. seguir estudiando, ¿no? Y Ujú. yo quiero hacer las dos cosas. Y me dice, nadie lo ha hecho. O sea, nadie ha hecho eso. O Y sea, eso por que, ejemplo, Jenny Velasco, que también es una de las atletas que ha ganado medallas paralímpicas aquí en el estado, ella solamente terminó la ujú, prepa en ese momento y siguió haciendo deporte, no estudió una licenciatura. Hasta después que se retiró estudió una licenciatura, pero nadie, Jenny es de Huamantla. no, Jenny, ay, ¿de dónde es? Está cerca del centro, Ah, sí, sí, Tizatlán, sí, Tizatlán. sí, creo que la entrevistamos en algún momento. Sí, 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 ya me acordé pero quién por es. ejemplo, ella no tiene mucho que terminó su carrera como entrenadora, ¿no? Pero ella lo hizo después cuando se quiso retirar. Ujú, ujú, Entonces, también conozco otros amigos que prefirieron, estudiar ujú, y no seguir entrenando porque era muy pesado para ellos. claro. Y dije, bueno, yo quiero las dos cosas. ¿Qué puede pasar? ¿Y por qué no se te hizo pesado? ¿O qué era lo que te No, sí era motivaba? muy pesado, pero lo que sí fue recibir mucha ayuda de los entrenadores. Ok. O sea, por ejemplo, si mi escuela estaba en Apizaco y los entrenamientos eran en Tetla, que pues sí está un poquito lejitos, Ujú, este, pues te digo que yo aprovechaba el tiempo del transcurso para dormir y pues ya me sentía como que más liberada, o sea, mucho mejor preparada para entrenar. Y de regreso mis entrenadores pues ya me llevaban a casa, o sea, en ese inter pues comía y dormía, pero pues ese transcurso del tiempo eran como entre 45 y una hora, ujú, 45 minutos, una hora. Pues eso me ayudaba muchísimo para volver a llegar a casa y volver a hacer mi tarea, ¿no? ok. Entonces era como un doble trabajo. Es más difícil ser estudiante que trabajadora, porque estudiante tienes que estudiar en la escuela, tienes que entrenar, tienes que hacer tus tareas, tienes que prepararte para tus exámenes y cuando trabajas, pues nada más te dedicas al trabajo, terminas tu jornada y sigues entrenando, ¿no? Ujú, Entonces, para mí era muy complicado ser estudiante en ese momento. Pero pues sí, o sea, la verdad es que como yo tomé esa decisión, pues los ujú, entrenadores también me ayudaron, ¿no? Y, ok. y justamente tengo una historia de cuando yo califiqué a Juegos Paralímpicos, pues ni me la creía. En el momento que yo me creí que yo era seleccionada fue cuando mis entrenadores fueron a pedir permiso a la universidad para que yo fuera a Juegos Paralímpicos. En Y serio. ya fue cuando, sí, sí, voy a ir. Sí, Ay, qué porque no padre, me la ¿no? creía, o sea, O sea, entiendo que entonces también tienes unos entrenadores de alguna manera que sí te han acompañado pues bien, ¿no? O sea, han hecho bien su trabajo claro. contigo, en todos los sentidos, Sí, ¿no? o sea, ya no son mis entrenadores hoy en día, pero son muy buenos amigos, o sea, Mm, tengo una muy buena relación con ellos sí, me y los imagino. sigo viendo, nos seguimos bien, visitando y así, ¿no? Y nos seguimos topando en los entrenamientos y todavía tenemos una muy buena relación en Mm, eso, padre. porque pues gracias a ellos yo tengo pues una carrera, ¿no? O sea, Ujú, de alguna manera tengo una carrera profesional, ujú, conocí el deporte y gracias a ellos también pues he viajado a otros países, ¿no? ujú, sí, Que sí, yo sí. creo que si no me hubiera dedicado a ser atleta, pues no hubiera conocido tantos países como ahora. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, Aide, y bueno, pues justamente yo quisiera comentar en que cuando hicimos la entrevista, digo, insisto, ya conocía o seguía un poco tu carrera, pero cuando hicimos la entrevista, la verdad es que yo dije, wow, qué mujer tan extraordinaria en todos los sentidos, porque, pues, insisto, tener una discapacidad obedece
a cumplir con sí un estándar social, pero tú has logrado obtener triunfos de manera continua, ¿no? Claro. Y entonces, em, cuando terminamos la entrevista, esto te lo voy a confesar ahorita, que cuando terminamos la entrevista y íbamos saliendo de la entrevista que te hicimos, lo primero que les dije a mis compañeras es que yo quería invitarte a que estuvieras en nuestro evento de mujeres, que no me acuerdo, creo que en ese momento no te comenté. Y las dos me dijeron sí, sí. Entonces, pues esa era otra de las razones por las cuales a mí sí sí o sí quería hacer un podcast contigo. Pues un poco, insisto, para conocerte más, porque obviamente la entrevista que hicimos en la revista, digo, fue de menos tiempo, nos aportas mucho, pero yo dije, si con esta entrevista que fue tan cortita, de verdad que nos dijiste tantas cosas, dije, yo creo que vale la pena que tú puedas estar con nosotros en este evento, en donde es la primera vez que queremos invitar a alguien que nos pueda dar una conferencia, ¿no? Y por esa fue la razón de que te propusimos y que nos dijeras que sí, ¿no? Que cuando me dijiste que sí, dije, ay, qué padre, porque eso me emociona. Bueno, yo me sentí la persona más afortunada, como te lo dije hace rato, ¿no? No cualquier persona te invita a ese tipo de eventos y siendo el estado que más amas, ¿no? Porque, Sí. bueno, o sea, no soy originaria, pero yo siempre me he sentido tlaxcalteca. Ujú, Incluso el logotipo de mi nombre de Aide Mendieta lleva la Malinche ahí. O sea, ujú, yo amo la Malinche porque es un lugar donde puedes ahí estar horas entrenando, reflexionando, ¿no? Y te ujú, puedes perder ahí, no pasa nada. O sea, me refiero en el sentido de mental, ¿no? ujú. Em, pero pues me sentí muy afortunada con esa invitación y todavía así como de, wow, voy a conocer a muchas personas y a muchas mujeres tlaxcaltecas que también la están rompiendo. Para Sí. mí es un honor. Sí, ya verás que sí. Y luego, bueno, les voy a platicar que la conferencia justamente se llama Despegar contra el viento de la reconstrucción al alto rendimiento. Y esto tiene que ver, creo, Aide, cuando te decía, también eres asesora con perspectiva de la discapacidad. ¿Por qué decides también empezar a hacer este trabajo? ¿Qué es lo que te has encontrado a lo largo de tu carrera entre el deporte y la discapacidad para que tú también puedas decir, bueno, creo que por aquí también yo puedo aportar algo? Claro, y fíjate que yo lo vi desde, o sea, yo tenía claro que tenía que ayudar a mi comunidad desde la primaria. Desde Mm, la primaria porque yo sabía que había demasiada segregación en cuanto a educación, ¿no? ujú, O sea, nunca se aplica, hoy no sé si hoy en día, pero creo que hoy en día tampoco, pero no se aplica correctamente el diseño universal para el aprendizaje. En primera, porque no deberían de existir los CAMS ni las escuelas de educación especial. ujú, Entonces ahí vi como la segregación. Muchas amigas atletas que ya son más grandes que yo me decían es que yo lamentablemente estudié en un CAM cuando yo debía haber estudiado en una escuela ujú, convencional, ¿no? De niños. Porque cuando ya llegamos a una escuela normal, por así decirlo, nos hacían bullying. O sea, sufríamos de acoso escolar. Yo también lo sufrí, ¿no? Pero mi mamá pues siempre decía, te dejas por tonta, o sea, defiéndete. Y sí, aprendí a defenderme, ¿no? Pero también yo veía a otros estudiantes que tenían una dificultad para aprender. Y ujú, ahí veía, o sea, ¿por qué no ayudarle al estudiante con otros recursos para poder aprender en lugar de regañarlo y castigarlo y mandar a ujú, traer a su mamá, ¿no? ujú, Entonces ahí ves también como que la vocación del profesor, ¿no? Porque ujú, todos tienen que ayudar al estudiante a que aprenda. Y sé que pues hay diversidad de inteligencias, no todos aprendemos de la misma manera. O sea, yo, ujú. por ejemplo, también para poder aprender algo, tengo que leer y aparte tengo que escucharlo, ¿no? Porque si nada más leo, mi cabeza divaga y piensa otras cosas, ¿no? Pero me he dado cuenta que eso también ayuda a otros estudiantes. O sea, por Okay. ejemplo, después lo vi en la universidad donde trabajé, que más adelante te voy a contar. Pero bueno, para no irme tan divagamente en otros lados, pues yo vi desde esa parte, ¿no? O sea, en la secundaria también lo mismo, en la preparatoria igual, en la universidad también. Ujú, Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo y empecé a estudiar, me empecé a meter a diplomados, a cursos. O sea, yo trataba de ver la manera de cómo puedo aprender, porque sé que estudiar una maestría es muy cara, ¿no? ujú, Y más en educación inclusiva que no lo hay mucho en el ujú, país. Entonces,
empecé a estudiar más cursos, más diplomados y dije, tengo que ayudar a la comunidad. Y lo empecé a hacer en la universidad donde yo trabajaba. Empecé a hacer como estos prototipos, incluso nuestro campus fue como uno de los parteaguas para que otros campus hicieran lo mismo y replicaran lo mismo, porque incluso ayudé más estudiantes que tenían neurodiversidad, pero vi que ese tipo de modelos también ayudaba a otras discapacidades como la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Ujú. Incluso tuvimos un caso de éxito con un estudiante que tenía discapacidad auditiva, en donde ella pues era un 60% sorda. Entonces, ella nació con esa discapacidad, Ujú. pero tenía un implante coclear que le ayudaba como a escuchar muy poco, pero no entendía mucho las clases, ¿no? Entonces, le hicimos muchos ajustes razonables y que nos dimos cuenta que estos ajustes razonables también les ayudaban a otros estudiantes con otras condiciones. Ok. Entonces, ¿Cómo qué ajustes? es lo que te iba a comentar. Ujú. Pues le empezamos a poner más recursos visuales, eh, las clases tenían que ser completamente subtituladas y algunos estudiantes entendían otros idiomas más que el español, porque el español es como que más, es mucha gramática, ¿no? Tiene muchos contextos. Ujú. Entonces, cuando cambiábamos las clases, que bueno, la universidad es una de las, yo creo que es una de las mejores del país y obviamente es bilingüe, cuando cambiábamos el idioma al inglés, la clase se entendía mejor, ¿no? Que el español. Ujú. Entonces empezamos a hacer todos esos ajustes razonables y que ayudaban a todos los estudiantes a entender mejor pues la materia. Ok. Y fue un caso de éxito para ese estudiante que afortunadamente ya va a ser un año que se graduó. Mm. Sí. Órale. Y me gustaría también replicar esos ajustes razonables aquí en Tlaxcala, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor y no los hay o no se le ha tomado como tanto interés, Ujú. pero desde ahí me di cuenta, desde que yo estaba en primaria, que se tenían que hacer esa parte para la comunidad estudiantil de discapacidad. Y todo esto que tú veías o que tú lo tenías, como dices, claro, desde la primaria, ¿se reforzó cuando viste esta necesidad en una universidad más? Sí, yo siento que hubiera sido mejor que se hicieran una desde la primaria, Ok. porque ya como en la universidad es un poco más difícil, ¿no? Porque ya tienen una formación previa. Ujú. Pero cuando tú educas a un niño desde, no sé, desde el kinder o la primaria, como que lo vas ayudando desde ahí. Claro. O sea, ya se va haciéndose una rutina para él y hasta él puede ir replegando sus recursos, ¿no? Ya secundaria, preparatoria. Ujú. Pero, o sea, yo siempre he estado en contra de los CAMS y de la educación especial, ¿no? Porque no Ujú. se debería de llamar educación especial, simplemente educación inclusiva Claro. y educación para todos. Bueno, incluso los camp creo que también es como este tiempo en el que solamente puedes estar hasta cierta edad y Sí, después ya no. Entonces, como que siento que ahí también se corta totalmente, porque ¿a dónde los llevas después? Ya no. exacto. Y esa es otra historia triste porque justamente es cuando ves como más del 70, lo vi hace poco de un estudio que más del 60% de esos estudiantes con discapacidad solo llegan a la secundaria, que es lo máximo que llega a un CAM, ¿no? La Ok. secundaria. O sea, Ujú. ya preparatoria tienes que buscar lugares pues ya convencionales con otras personas que, bueno, otras escuelas, otros bachilleratos generales, pero que no tienen como esa formación para poder Ujú. ayudar a esos estudiantes, ¿no? Porque muchas veces te llegan con estudiantes o adolescentes con síndrome de Down, con autismo, ¿no? Con Ujú. autismo con grados más, pues que merecen más cuidado, ¿no? Más ayudas visuales o incluso pues otras discapacidades como auditivas, Ujú. visuales, que a veces, que muchas veces he visto que las visuales no tienen tanto problema si le cambias como la perspectiva de, bueno, hoy en día pues la tecnología ayuda mucho, ¿no? Si Ujú. tienes una computadora te va a ayudar perfectamente a estudiar, Ujú. pero por ejemplo en el caso de las personas que conllevan más como el aprendizaje, pues sí necesita como que más ayudas y apoyos para Ujú. estudiar. Ok. Oye, Aide, y en esta parte en la que tú, de alguna manera, que también esto nos lo platicaste en la entrevista, te quedas sin trabajo. Sí, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué viene para ti? Pues ahorita estamos trabajando más que nada pues el proyecto deportivo. Ujú. Sí, como que quise tomar un descanso en lo profesional porque
fueron muchos años en la universidad donde trabajé, fueron 8 años. Mm, Entonces dije, bueno, tengo que descansar también un poco mentalmente porque ujú, fue mucho desgaste ok, y dedicarme como ahorita más como al deporte, pero pues cuando ya tome mis vacaciones deportivas voy a dedicarme a buscar trabajo. ok, Y bueno, seguir no he parado con los proyectos sobre discapacidad. ujú, Entonces, sigo teniendo como comunicación con los demás colectivos, porque pues aquí en México ya se hicieron creaciones de varios colectivos de personas con discapacidad. mm, Entonces, pues tenemos como comunicación estrecha, ¿no? O sea, oye, tengo dudas con este tema, ayúdame, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues me mantengo vigente. ok, hay una comunidad ahí que es Claro, donde estás, ¿no? sí, Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Aiden, este mundo que ustedes viven y que ustedes lo viven porque, pues, en mi caso, pues, no tengo una discapacidad, pero ¿tú qué les dirías a la sociedad? Es decir, a nosotros como sociedad, ¿qué es lo que nos falta también para que nosotros podamos, no quisiera utilizar la palabra ayudar, pero sí entender la discapacidad? am, otra vez, es Sí, que no lo entendí muy bien. me refiero un poco porque te comentaba que de alguna manera hemos hecho algunos trabajos en la revista Sí, y que sí se toca el tema de la discapacidad, ¿no? sí, Y de pronto ellos nos dicen que también a nosotros como sociedad nos falta mucha educación, ya, ¿no? sobre Entonces, la cultura de la discapacidad. exactamente, ¿no? Y insisto, ustedes la viven, ¿no? Mm, Pero el resto de la gente que no tenemos esta condición, ¿qué es lo que nosotros no vemos? Pues creo que en primera instancia no se ve lo voy a decir así tal cual, no se sabe en qué momento te vaya a pasar, ¿no? Ujú, Vivir una discapacidad o incluso tener un accidente y estar como en esta condición temporalmente, ¿no? que pasa Y que mucho pasa también, ¿no? mucho y te hace más consciente de lo que Ujú, pasa, ¿no? O sí, sea, sí, sí. no me puedo mover tanto, pero me di cuenta que hacía falta, no sé, eh, que los escalones estuvieran más bajos, que hubiera elevador, Una cuando muchas rampa. veces pues ni siquiera sirve el elevador. Entonces lo vemos muchas ocasiones en la Ciudad de México, ¿no? Cuando Ujú, está el metro y hay un elevador, pero el elevador no sirve. O tenemos en Puebla el Metrobús, pero no hay manera de cómo llegar al Metrobús porque está muy lejos de tu casa. ¿Cómo vas a llevar al Metrobús si estás en silla de ruedas o estás en muletas, ¿no? Pero el ujú, transporte no te quiere ni siquiera recoger para poder llegar al Metrobús. ujú. Entonces, yo creo que es importante que eduquemos a las personas y más que nada a los funcionarios públicos, a todos los políticos, que la discapacidad se requiere de mucho cuidado. De Y políticas públicas, ¿no? bueno, las políticas públicas ya hay. Ok, Lo que se requiere es trabajar en las políticas que ya existen, ¿no? O claro. sea, volver a Sí, tenerlas porque de qué sirve que presentes. están ahí si Exacto. no se O sea, atienden. sí, o sea, ya, así, sí tenemos como que la política de la no discriminación, de la educación inclusiva, de que ponemos una rampa porque ya somos inclusivos. No, o sea, realmente trabajar de esta manera es que realmente las políticas sí funcionen, ¿no? O sea, oye, si me estás discriminando, sabes que hay un castigo por discriminar a una persona con discapacidad. Si no me sirve esta rampa, bueno, busca ayuda con el gobierno para que te pague la rampa y me la hagas bien, ¿no? Ujú, O en el caso del transporte, oye, no me quieres hacer descuento, pero el gobierno te está quitando parte de lo que estás pagando a Hacienda. ujú, Por qué no puedo tener ese derecho, no? O ujú, sea, en ese caso, pues sí vemos que muchas veces sí la sufrimos porque no se están presentes estas políticas que ya existen. ujú, ujú. Ok. Y en este receso, platícanos de tu viaje que vas a hacer, que te vas a la Patagonia. Sí, pues he tenido mucha actividad deportiva en Ok. este año, afortunadamente, que fue Y con muy buenos resultados. exacto, con unos muy buenos resultados, que fue algo que me hizo no como bajarme psicológicamente, ¿no? O sea, Mm, oye, ya sé que te quedaste sin trabajo, pero tienes otros proyectos deportivos, ¿no? Y profesionales. Entonces, pues si no puedes romperla profesionalmente o ahorita, rómpela deportivamente. claro. Y bueno, esta invitación, la verdad es que al campamento para mí fue como una bendición porque
Em, Como te digo, yo siempre entreno sola, no sé mucho de este deporte. Todo lo que he aprendido, pues es gracias a mis compañeros o Mm, conocimiento empírico, o sea, de autodidacta. moviéndole, ajá. Pero este campamento, pues es como de un parteaguas de poder aprender, ¿no? Realmente cómo funciona mi silla, cómo funcionan los entrenamientos, qué hacer para mejorar. Entonces, Ujú, cuando me hacen esta invitación, digo, sí, tengo que ir. O sea, sé que me voy a llevar un dineral, una inversión grande, ujú, pero me va a funcionar a largo plazo, ¿no? Es una claro. inversión a largo plazo. Y pues me siento muy feliz porque va a ser mi primera participación también en América de pues pruebas de pista. Entonces, no solamente voy al campamento, sino también voy a ir a foguearme en cuanto a pista y voy a estar corriendo 800, 1500 y 5000 para ver Ay, no. qué tal, cómo nos va. O sea que vas a regresar súper para la conferencia. Sí, voy a llegar muy motivada. Ok, muy bien, Aide. Oye, pues estamos en la recta final y la verdad es que de verdad te lo digo, eres una mujer admirable, pero no solamente por lo que ganas, ni por los premios que yo vi que ganaste, sino porque eres una mujer que transmite una sinceridad y eso también se agradece, ¿no? Porque creo que también eso es parte de lo que pues te ha formado la vida, ¿no? Entonces, yo estoy segura que va a ser un gran éxito tu viaje, Gracias. va a ser un gran éxito tu participación en esta conferencia en donde es la primera vez que lo vamos a hacer, pero yo creo y confío plenamente que va a ser totalmente un éxito. Muchas gracias. Pues ya Y les bueno, contaré. sí, ya nos contarás a tu regreso. Fíjate que nosotros hacemos unas preguntas de las cartas de las hijas de la Malinche, entonces me gustaría que escogieras 3 cartas, que no las veas y me las pases para que sigamos conociéndote Ah, un bueno. poquito más. Entonces, tú dime cuáles escoges. Yo creo que Okey, esta okey, y la que está allá. y esta y esta. Bueno, pues vamos a ver. Mm, ay, a ver, okey. Dice la primera, ¿qué consejo no seguiste y te arrepientes? Ay, qué pregunta tan difícil. Bueno, a lo mejor, no te arrepentiste, pero bueno, si hay algún consejo que no seguiste y que te arrepentiste de no haberlo seguido. Pero, o sea, la pregunta es, ¿qué consejo no tomaste, Ajá, ¿qué pero no te consejo? arrepentiste? No, ¿qué consejo no seguiste y te arrepentiste? O sea, de no te subas y ahí vas y te caíste y dices, hubiera yo seguido el consejo. Yo creo que el no... Sí hay una, ya me acordé. El no haber dejado Tlaxcala tanto tiempo. ¿Sí? Sí. Yo sé que me ayudó como a crecer profesionalmente y aprendí mucho, Ujú, pero en ese tiempo yo estuve independiente, o sea, atleta independiente. Estuve 8 años como atleta independiente, o sea, desde ujú. que inicié maratón no representaba a nadie. Entonces, no tenía con quién, aquí, o sea, en un estado, ¿no? Y me sentía muy sola. Entonces, cuando yo quise regresar a Tlaxcala, me dijeron, ah, ya sanaste. Y yo, y yo sí, pero denme otra oportunidad, ¿no? Pero Okey, me hubiera gustado no dejar Tlaxcala nunca, okey. soltarlo más bien. Sí, 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 claro. Muy bien. Bueno, la otra dice, ¿en qué etapa de tu vida saliste de tu zona de confort? Ay, es que mi vida siempre ha sido así, siempre salir de la zona de confort, pero yo creo que fue, híjole, bueno, la más potente Ujú, cuando cambié de deporte. O sea, ya, cuando, oye, ya no tienes más oportunidad de ujú, seguir mejorando y brillando, ya, o sea, ya, suéltalo. ujú, Eso fue la etapa más difícil, pero sí dije, o sea, me siento cómoda con mi deporte, porque fue con un deporte que inicié, pero ujú. era algo que ya no tenía futuro. Okey. ¿Y qué crees que fue lo que te ayudó a que tomaras esa decisión de salir de esta zona de confort? Pues yo creo que una parte, la convicción de que ya no iba para más. Y también unos muy buenos amigos que me dijeron, oye, tienes otras cualidades para
continuar con otro deporte. ¿No? Ujú. Entonces, date la oportunidad porque aún estás joven como para dejar el deporte. ¿Cuántos años tienes? Hoy en día tengo 34, Ay, no, sí, estás joven. pero cuando yo inicié tenía 29. Ujú. Y justamente maratón históricamente son para personas arriba de 30 años. Entonces, fue un buen momento. Ok. Llegó en el momento indicado. Sí. Muy bien. Ahora, la última pregunta dice, ¿por qué estás agradecida hoy? Pues yo estoy agradecida primero que nada por seguir con vida y porque mi familia está completa aún. Ujú. Yo sé que muchas personas perdieron a sus familias en pandemia y también la vimos muy duros. Pensé que iba a perder a mi papá y yo estoy muy agradecida que él esté conmigo todavía Ujú. y mi familia esté completa y seamos muy unidos todavía a pesar de la distancia, porque, por ejemplo, mi hermano mayor ya no vive con nosotros, yo muchas veces tengo que salir, ¿no? Entonces, pero la unión ahí está. Ujú. Nos hablamos por teléfono, nos mandamos mensaje, entonces yo estoy muy agradecida por eso, ¿no? De estar todavía con mi familia y que todas las personas que están presentes en mi vida me sigan ayudando sin recibir nada a cambio. Ok, muy bien, Aide. Pues algún mensaje que puedas tú mandarle a todas las mujeres, a toda esta comunidad de las hijas de la Malinche, pero sobre todo a las mujeres que presentan alguna discapacidad y que seguramente en muchos momentos también de su vida, pues es complicado poder continuar, ¿no? ¿Qué les dirías? Que bueno, está difícil la situación en México, pero créanme que tenemos muchas redes de apoyo. Hay muchos colectivos hoy en día de personas con discapacidad que queremos ayudar a las mujeres con discapacidad, pues no solamente a hacer como esta representatividad, sino como a darles más el poder de poder mejorar como mujeres y como personas. Y que bueno, que no están solas, ¿no? Que no están solas y que salgan de sus casas, porque muchas veces sabemos que también las familias las hacen dependientes y que no salgan de casa. Pero créanme que hay un mundo totalmente diferente y bonito afuera de casa. Ujú. Entonces, sigan estudiando, síganse formando y que si en algún momento se sienten perdidas, que no saben por dónde va su rumbo, pueden buscarme. Ay, muy bien. ¿Cómo estás en redes, Aide? Bueno, yo aparezco siempre como Aide Mendieta y me pueden buscar en Facebook, Instagram y TikTok. Ok, muy bien, Aide. Pues muchísimas gracias, Aide. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Como les decía, hoy estamos grabando pues justamente donde vamos a realizar nuestro evento el próximo 28 de marzo en Senda Recepciones frente a la laguna de Acuitlapilco, que no sé si se vean las tomas todavía, pero no es el mar, es la laguna de Acuitlapilco. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro evento y en la parte de abajo, bueno, pues se encuentra el restaurante Sin Reserva, que también pueden venir todos los días, hay buffet y de verdad que se come muy rico. Una vez más, gracias a Fátima Portillo por todas las atenciones para poder realizar este podcast y también a nuestro patrocinador que es el restaurante Legado, que próximamente estaremos grabando también por ahí. Así es que muchísimas gracias, gracias también a mi equipo porque de verdad que todo esto es posible, a todo el trabajo que hace Patti, Lili, Cami y tenemos un invitado, Gustavo, que también está aquí apoyándonos. Así es que muchísimas gracias, gracias por compartir nuestras entrevistas en redes, gracias por sugerirnos, por hablarnos. Aquí seguimos en la 15ª temporada de Las Hijas de la Malinche, que como ustedes saben es un espacio exclusivo para mujeres fregonas y valientes. Como tú, Aide. Gracias. Orgullosamente hija de la Malinche. Sí. Bueno, pues nos saludamos en la próxima. Muchísimas gracias.